¿Cómo estás? ¿Bien? So, today I will try to talk about the authority of the name of Jesus. ¿Ya? El día de hoy voy a hablar de la autoridad del nombre de Jesús. We all have a name, right? Todos tenemos el nombre bien And we have a specific name. y tenemos un nombre específico. We can confuse Solomon to anyone else here. No podemos confundir a Salomón con alguien más de aquí. Even if you have the same name, you are different from each other. Aún así, si tienen el mismo nombre, aún son diferentes a todos los demás. But what's the name? ¿Pero qué es el nombre? A name is a word which what they call you, you answer. El nombre es una palabra a la que llaman y tú respondes. If I say, Mr. Aranda, he will answer you. Si yo digo Mr. Aranda, él va a responder. If I say, Solomon, I will answer myself. Si él dice Salomón, él contesta a sí mismo. So, name is very important. Así que el nombre es muy importante. That's how we identify each other. Así es como nosotros nos identificamos. That's how the government identifies us. Así es como el gobierno nos identifica a nosotros. That's how anyone else in the society identifies us. Así es como todos los demás en la sociedad nos identifican. So, we cannot take someone for another one. Así que no podemos confundir a uno con otro. So, it's important, the name of each of us is very important. Así que el nombre de nosotros es muy importante. But there's something else. Pero hay algo más. There's a character and an authority behind each name. Hay un carácter y una autoridad bajo cada nombre. That authority can be temporary, Esa autoridad es can be temporary temporal or for life. o para siempre. But we can also have a character too. Pero también podemos tener carácter. Like me today, my authority is temporary. Como yo, por ejemplo, el día de hoy mi autoridad es temporal. Because we know that we have a leader pastor who is not here, that's why I'm here. Porque todos sabemos que tenemos un pastor líder que el día de hoy no está. Even if you don't have any other authority, you have authority in your house. De igual forma, si ustedes no tienen ningún tipo de autoridad, todavía aún así tienen autoridad en su casa. The character is according to how you are. La autoridad depende de cómo eres. The character. El carácter depende de cómo cada quien es. And it also depends on how you carry yourself. Y también depende de cómo te llevas a sí mismo. Like for example, if I talk about, let's see, I'll talk about Marcelo for example. Por ejemplo, si hablamos de Marcelo, Everybody knows he's from Argentina. todos sabemos es de Argentina. If I say Marcelo, probably won't know who he is. Y si digo Marcelo, probablemente no saben quién es. So if I start saying he's from Argentina, Y si digo es de Argentina, he comes to Cielo de Gloria. He comes él viene a Cielos de Gloria. he said machine, water machine. He said water machine. Ahí él vende máquinas de agua. You probably know who he is. Ya probablemente saben quién es. So behind our name there's a character and an authority. Así que detrás de nuestro nombre hay una autoridad y un carácter. So that's why it's very important to identify each other. Por eso es muy importante identificar a cada quien. So let's see how we identify Jesus. Y vamos a ver ahora cómo identifican a Jesús. I'm waiting for my PowerPoint. Okay. Okay, read it. Ok, en Marcos 1, del 23 al 24, dice: de pronto un hombre en la sinagoga que estaba poseído por un espíritu maligno comenzó a gritar: ¿por qué te entrometes con nosotros, Jesús de Nazaret? Okay, stop there. Who called him Jesus de Nazareth? ¿Quién le llamó Jesús de Nazaret? Okay, so the demoniac recognized him as a source of. Así que el demonio lo reconoció como Jesús. See, Sí.
Can you put the second one, please? En Mateo 21 al 11 dice, y las multitudes contestaban, este es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea. So, and here we recognize him as Jesus. Aquí lo reconocemos como Jesús. He multitud de gente. Multitud. Las multitudes, So is everybody. eso significa que todos lo reconocieron La gente. como Jesús de Nazaret de Galilea. Let's go to Marcos 16:6. En Marcos 16:6 dice, pero el ángel les dijo, no se alarmen, ustedes buscan a Jesús de Nazaret, el que fue crucificado, no está aquí, ha resucitado. Miren, aquí es donde pusieron su cuerpo. So here we recognize him as Jesus of Nazareth. Aquí, ¿quién lo reconoce como Jesús de Nazaret? Nazareth. Okay, yeah. El ángel. The next one. En Juan 19:19 dice, y Pilato colocó un letrero sobre la cruz que decía, Jesús de Nazaret, el rey de los judíos. So do you guys know who is Pilate? ¿Ustedes saben quién es Pilato? He was an authority. Él era una autoridad. So the authority also recognized him as. Así que la autoridad también lo reconoce como. Yeah. Next one. Lo siguiente. En Hechos 22:8 dice, ¿quién eres, Señor? Pregunté. Y la voz contestó, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. So who is talking here? Aquí, ¿quién está hablando? So Jesus himself recognized himself as Jesus of Nazareth. Así que Jesús a sí mismo se reconoce como Jesús de Nazaret. So there's few things important here. Hay pocas cosas importantes. They call him Jesus of Nazareth. And he himself recognized himself as Jesus of Nazareth. Le llaman Jesús de Nazaret y él solo se reconoce como Jesús de Nazaret. So it's very important that we use the right word because the name is important. That's how we identify people. Así es que es muy importante que usemos el nombre como es, porque es muy importante identificar a cada uno de nosotros, ¿verdad? For example, we see here that even the Satan recognizes him as Jesus of Nazareth. Incluso aquí vemos que Satanás lo reconoce como Jesús de Nazaret. If you pray and you want to rebuke Satan and you say in the name of Jesus, for example, Si ustedes oran y quieren expulsar un demonio y lo dicen en el nombre de Jesús, we know that today there's a lot of Jesus, but Jesus everywhere, especially in the Mexican community, everybody's Jesus. sabemos que aquí hay muchos Jesús, hay muchos en esta comunidad And Satan will laugh at you y Satanás se burlará de ti because you didn't say the right name. porque no dijeron el nombre correcto. He's like the police come here today and say he's looking for Josué. Pero es como, por ejemplo, si la policía llega aquí y dice, estoy buscando a Josué, And with any other specification, sin ninguna otra especificación, I'm sure that there's 2 or 3 here. probablemente habrá unos 2 o 3 aquí. So it's important that we use Jesus of Nazareth. Así que es importante que usen el nombre Jesús de Nazaret. The name Jesus, why Jesus being the Nazareth of Nazareth means that he comes from Nazareth. El nombre Jesús de Nazaret significa que viene de Nazaret. And at that time, people said that there's nothing good that can come from Nazareth. Y en ese tiempo no había mucha gente que venía desde Nazaret. So people want to make sure that he comes from that city. Así que la gente se aseguraba que venía de esa ciudad. There's also something else, what they call Nazarite. Hay otros que les llaman nazareos. Those are the ones who give their life to God. Ellos son los que dan su vida a Dios. So Nazarene is different from Nazareth. Un nazareno es diferente a un nazareo. So a Nazarene is a guy who comes from Nazareth of Galilee. Nazareno es una persona que viene de Nazaret de Galilea. And Nazarite is the one who gave his life to God. Y un nazareo es aquel que hace voto a Dios. So the two words look like, right? Los dos se parecen, ¿verdad?
But at that time, people think that Jesus was just a Nazarene. Y en ese tiempo la gente pensaba que solamente era un nazareno, He was not Son of God. que no era hijo de Dios. So that it's very important that we identify him now. Y es muy importante que el día de hoy lo identifiquemos, Because we identify him as Jesus of Nazareth. porque nosotros tenemos que identificarlo como Jesús de Nazaret. So, what did he come to do here? ¿Qué es lo que él vino a hacer aquí? His main reason to come here is to save us. La primera razón por la que él vino aquí es para salvarnos. Jesus means Savior. Jesús es nuestro Salvador. So the name Jesus itself means Savior. El nombre de Jesús significa Salvador. So he came to save us. Así que él vino a salvarnos. So that was his main purpose of coming on earth. Ese fue su propósito principal al venir aquí. So that's why he came. So we need to know that. So his name is Jesus of Nazareth, and he came here to save us. Nosotros tenemos que saber eso, que su nombre es Jesús de Nazaret y él vino a salvarnos. We remember that in the beginning of Genesis, Nosotros, ¿se acuerdan en el principio de Génesis? God created the earth Dios creó el mundo and put Adam and Eve. y puso a Adán y a Eva. We also know that Adam told them what to do exactly, También sabemos que le dijo a Adán qué hacer exactamente, but they did not. pero no lo hicieron. It's called sins. Y se llama pecar. And God, by sinning, Y al pecar they were deceived by Satan. les ganó Satanás. So God was really mad at them. God was really mad at them. Así que Dios estuvo muy enojado con ellos. At the same time, Al mismo tiempo, there's an angel called Lucifer hay un ángel llamado Lucifer who decided that he needs to take God's place. que decidió que quería tomar el lugar de Dios. But God demoted him. Pero Dios lo revocó. So Adam, by sinning, Así que al momento que Adán pecó, he transferred the authority on earth le transfirió la autoridad en el mundo to Satan. a Satanás. Are you following me? Sí, So the purpose of Jesus coming is to save us by taking back the authority from Satan. así que la razón por la que Jesús viene es para tomar la autoridad que Satanás le quitó a Adán y a Eva. So what that mean to live under Satan authority? What's that mean to live under Satan authority? ¿Qué es lo que significa vivir bajo el reino de Satanás? I cannot describe it. No lo puedo describir. But there's a man who tried to do it. Pero hay un hombre que intentó hacerlo. But I think that what he did Pero yo pienso que lo que hizo is the only 0.0.0.1% of what Satan can do. es solamente el 0.0001% de lo que Satanás puede hacer. So I will show you a video Les voy a mostrar un video and you can understand just a little bit when Satan has the authority, what can he do? para que nosotros podamos entender un poco de lo que Satanás con esa autoridad puede llegar a hacer. ¿Tiene volumen? ¿Lo puede regresar, por favor? Can you go back and start over, please, so he can read it?
If I were the prince of darkness, I'd want to engulf the whole world. Si yo fuera el príncipe de la I'd have a third of oscuridad, its real estate and 4/5 of its population, but I wouldn't be happy until I had seized the ripest apple on the tree. ¿lo puede leer? Thee. So I'd set about, however necessary, to take over the United States. I'd subvert the churches first. I'd begin with a campaign of whispers. With the wisdom of a serpent, I would whisper to you as I whispered to Eve. Do as you please. To the young, I would whisper that the Bible is a myth. I would convince them that man created God instead of the other way around. I would confide that what's bad is good, what's good is square. And the old, I would teach to pray after me, Our Father, which art in Washington. And then I'd get organized. I'd educate authors in how to make lurid literature exciting so that anything else would appear dull and uninteresting. I'd threaten TV with dirtier movies and vice versa. I'd peddle narcotics to whom I could. I'd sell alcohol to ladies and gentlemen of distinction. I'd tranquilize the rest with pills. If I were the devil, I'd soon have families at war with themselves, churches at war with themselves, and nations at war with themselves, until each in its turn was consumed. And with promises of higher ratings, I'd have mesmerizing media fanning the flames. If I were the devil, I would encourage schools to refine young intellects, but neglect to discipline emotions, just let those run wild. Until before you knew it, you'd have to have drug-sniffing dogs and metal detectors at every schoolhouse door. Within a decade, I'd have prisons overflowing. I'd have judges promoting pornography. Soon I could evict God from the courthouse, then from the schoolhouse, and then from the houses of Congress. And in his own churches, I would substitute psychology for religion and deify science. I would lure priests and pastors into misusing boys and girls and church money. If I were the devil, I'd make the symbol of Easter an egg and the symbol of Christmas a bottle. If I were the devil, I'd take from those who have and give to those who want it until I had killed the incentive of the ambitious. What'll you bet? I could get whole states to promote gambling as the way to get rich. I would caution against extremes in hard work, in patriotism, in moral conduct. I would convince the young that marriage is old-fashioned, that swinging is more fun, that what you see on TV is the way to be. And thus I could undress you in public, and I could lure you into bed with diseases for which there is no cure. In other words, if I were the devil, I'd just keep right on doing what he's doing. So, do you watch the video? So, if ¿Le entendieron al video? we were under Satan authority, that's the kind of life. Si estamos bajo el reino de Satanás, ese es el tipo de vida. That's very sad, right? Es triste, ¿verdad? That his authority, that what he's doing. That's the kind of stuff we do with his authority. Ese es el tipo de cosas que haríamos en su autoridad. Can you go back to the last verse? So, Jesus, his plan is to come and take that authority from him. El plan de Jesús es venir y tomar la autoridad de él. In the first one, 1:19, can you read? En primera de Juan 1:19 dice: sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo que nos rodea está controlado por el maligno. So, the world is in the hand of Satan. Así que el mundo está en la mano de Satanás. So, Jesus had to take this authority back. Así que Jesús tiene que tomar esta autoridad de nuevo. But God had decided to take that authority back. Is only a man can do it. Al momento que Dios decide tomar la autoridad de Satanás, se da cuenta que solamente un hombre puede hacerlo. And we found out that all the Adam he sent, no one of them could have done it. Y nos damos cuenta que todos los Adanes que Él ha mandado, ni uno pudo. The only one, Solamente uno. I said the only one who was able to do it was Jesus Christ, Y el único que pudo hacer eso fue el Señor Jesús, Son of God. Hijo de Dios. So only one could have done it. Así que solamente uno pudo hacerlo. So if he's the only one who can do it, Y si Él es el único que pudo hacerlo,
He's the one that God sent. Él es el único que Dios mandó. But he's Son of God and Son of Man. Pero Él es hijo de Dios y hijo del hombre. So that's the one we want to talk about. Y eso es de lo que queremos hablar. He's Son of Man and he's Son of God. Él es hijo de Dios y hijo del hombre. He's not only a man. No solamente hombre. He's Son of God and Son of Man. Es hijo de Dios y hijo de hombre. So somebody tried to define him. Y alguien intentó de tener una definición. And let's go first to Hebrews 2:14. Primero vamos a leer Hebreos 2:14. Dice, debido a que los hijos de Dios son seres humanos hechos de carne y sangre, el Hijo también se hizo de carne y sangre, pues solo como ser humano podía morir y solamente la muerte podría quebrantar el poder del diablo, quien tenía el poder sobre la muerte. So one, only a man can do it, and two, that man have to die. Primero, solo un hombre puede hacerlo. Y segundo, ese hombre tenía que morir. Because that's what the word said. Porque eso son lo que la palabra dice. His son, he have carne and sangre, that means he's a human being. Su hijo, él tenía carne y sangre, eso significa que era un ser humano. And podría morir y solo. Y tendría que morir y solo así podría quitarle la autoridad al diablo. So Jesus come to take the authority from Satan. One, he came as a human being, and two, he have to die. Así que Jesús vino a quitarle la autoridad a Satanás. Y primero, él vino como ser humano. Y segundo, él tuvo que morir. But by dying, Y al morir, he took the authority from Satan le quitan la autoridad a Satanás. and regress what he have taken from Adam and Eve. Y regresa la autoridad que le había quitado a Adán y a Eva. But he did something more important. Pero hay una cosa más importante. He gave you, each of you guys, back what Satan stole from you. Les regresó a cada uno de ustedes lo que Satanás les ha quitado. So, Jesus Christ, by taking the authority back from Satan, Al momento que Jesús le quita la autoridad a Satanás, he's giving you back what Satan have taken from you. Él nos regresa lo que Satanás nos ha quitado. You know that Satan have been taking away a lot of stuff. Ustedes saben que Satanás nos ha estado quitando muchas cosas. He take away your job. Nos quita nuestro trabajo, He take away some member of your family. nos quita nosotros nuestras He familias, give you cancer. nos da cáncer, He give you any sickness that he can give. cualquier enfermedad, nos da cualquier enfermedad que Él pueda darnos. But Jesus Christ, Pero el Señor Jesús, by dying, al morir, he gave you back your health. le regresó a ustedes su salud, He gave you back your life. le regresa a ustedes He gave you back whatever Satan have taken from you. le regresa lo que sea que Satanás les ha quitado. So let's say thank you to him. Así que vamos a darle gracias a Jesús. Amen. The next one. La próxima, por favor. I was telling you that somebody tried to define who is Jesus. Les platicaba que hubo una persona que intentó descifrar a Jesús, And is already, nobody can do it pero nadie puede hacerlo, because he's God. porque Él es Dios. But I like that definition. Pero me gusta esta definición, So I try to let you know so you can understand who he is exactly. así que se las comparto para que ustedes puedan saber un poco, saber quién es Él en realidad. The first one, he said, La primera dice, yo soy quien era. Who the second one too? La segunda dice, no era el que soy. And the third one,
Y ahora la tercera dice, ahora soy ambos. So what's that mean? Así que, ¿qué significa eso? Repeat the first one so I can. La primera dice, yo soy quien era. I am who I was. La segunda dice, no era el que soy. I am, the first one is I am who I was. La primera dice, yo soy quien era. So who was Jesus Christ? ¿Quién era el Señor Jesús? Who was he before he came on earth? ¿Quién era Él antes de venir al mundo? Exactly. Exacto. So he was the son of God or God. Así que Él, siendo hijo de Dios, era Dios. Okay, now the second one. Ahora la segunda dice, no era el que soy. So that means I was not who I am. Eso significa que Él no es lo que Él fue antes. So who is he now? ¿Ahora qué es? Hombre, exactamente. He's an hombre. Ahora es hombre. So now the third one. La tercera dice, ahora soy ambos. So he's son of God and son of man. Ahora Él es hijo de Dios y hijo de hombre. So we all need to agree that Jesus is 100%, amen, and 100% son of God. Ahora todos tenemos que aceptar que Jesús es 100% hombre y 100% Dios. If you don't agree with that, I mean, you didn't get something right, you're not Christian yet. Y si no aceptas eso es que no agarraste todo onda y no eres cristiano. I mean, that's the beauty of our Christianity. Esa es la belleza del cristiano. That's the beginning. So we need to accept that. We need to accept Es el that. principio. Tenemos que aceptarlo. So let's see the verse where you say God say that he's on Marcos 9:7. En Marcos 9:7 dice, luego una nube los cubrió y desde la nube una voz dijo, este es mi hijo muy amado, escúchenlo a él. So that voice is the voice of God. Esa voz es la voz de Dios. And he said, he's my son. Y él dice, él es mi hijo. So Jesus is the son of God. Así que Jesús es el hijo de Dios. The second one, he's Matthew 18:11. En Mateo 18:11 dice, porque el Hijo del Hombre ha venido a salvar lo que se había perdido. So that's what I told you earlier. That the Son of Man come to save us and to give back what we have lost. Eso es lo que le hablaba antes. El Hijo del Hombre vino a salvarnos y a regresarnos lo que Satanás nos quitó. So this is the perfect man. Así que estamos en un lugar perfecto. So he had to die, Pero él tuvo que morir and he died. y murió. He died in a way that is very horrible. Murió en una manera muy fea. He was crucified. Fue crucificado. I don't know if you know what I mean being crucified. No sé si ustedes entienden lo que significa ser crucificado. It's a slow death. Es una muerte muy lenta. It's a death that's very painful. Es una muerte muy dolorosa. And he did that for him, for you, and for me. Y Él hizo eso por nosotros, por todos ustedes y por mí. So that's how he took the authority back from Satan. Y así es como Él tomó la autoridad y luego se la quitó a Satanás. We all know that Jesus, he said he's the son of, we say that he's the son of God. Todos sabemos que Jesús dijo que Él es, así es, Son of hijo de God. Dios. But he's at the same time a human being. Pero a la misma vez es un hombre. So how do we combine those stuff? Because it's for the common of us, it's very difficult to understand. ¿Cómo podemos nosotros combinar esas dos cosas? Es un poco difícil de entender. Because our human intelligence usually don't get that. Porque nuestra inteligencia humana usualmente no puede entender eso. Because we know that God is all the way up there. Porque nosotros sabemos que Dios está allá muy arriba. And we as human beings, we are here.
Y nosotros como seres humanos estamos aquí. So how can we say that Jesus is God? Así que, He ¿cómo? human being. ¿Cómo podemos ver que Jesús, cómo podemos decir que Jesús es un Dios y un ser humano? There's one thing that, few things that you need to understand. Hay unas cosas que ustedes tienen que entender. Jesus was born from a virgin. Jesús nació de una virgen. Joseph was not part of his conception. José no fue parte de la creación de Jesús. That's something that you need to accept. Eso es algo que nosotros tenemos que aceptar. The Bible says that the Holy Spirit overshadowed Mary, La Biblia dice que el Espíritu Santo cubrió a María and that's how she got pregnant. y así es como ella terminó embarazada. So he was not conceived like you, me, not at all. Así que no fue como nosotros tenemos hijos. Así. So we know that God does not have sin, Sabemos que Dios no tiene pecado and the Son of God cannot have sin. y el Hijo de Dios no puede tener pecado. So how come Jesus? We all know that Jesus do not have sin, right? Nosotros sabemos que Jesús no tiene pecado, ¿verdad? So how come he doesn't have sin if he's a human being? ¿Cómo puede ser que Él no tiene pecado si es un ser humano? That was the role of the Holy Spirit. Eso fue culpa del Espíritu Santo. The role. Eso fue el papel del Espíritu Santo. It was the role of the Holy Spirit. Fue el papel del Espíritu So Santo. the Holy Spirit is God. Así que el Espíritu Santo es Dios. So by overshadow, Así que al cubrir a María, he stopped Él paró, the sin of Mary. detuvo todo el pecado en contra de María. No, no. He overshadowed Mary. Él cubrió a María, So he stopped the sin that Mary had, así que detuvo el pecado que María tenía, because Mary is a human being, porque María es un ser humano, to enter Jesus Christ. para poder tener a Jesús. Do you get me? ¿Sí nos entiende? Let me repeat one more time. No repetiré. Jesus was born from a virgin. Jesús nació de una virgen. Joseph was not part of the conception. José no fue parte de la concepción. Mary is like you and me. María es como tú y yo, She's a sinner. es una pecadora, But she's giving birth to the Son of God. pero ella va a dar a luz al Hijo de Dios. So the Holy Spirit Así que el Espíritu Santo stopped paró, detuvo all sin todos los pecados from Mary de María to come to Jesus. para llegar a Jesús. So that's why Jesus had no sin. Así es como Jesús no tuvo pecado. Do you get it? ¿Entienden? So Jesus was born without sin. He's not a sinner. He's not like you and me, because he's the Son of God. Así que Jesús nació sin un pecado. No es como ustedes y yo, Él es el Hijo de Dios. When he came, Cuando Él vino, he was without sin at all. Él vino sin ningún pecado. So that's why he can claim himself as Son of God. Es por eso que Él puede clamarse como el Hijo de Dios. But how do we believe that? I'm sure some people here haven't believed that. Pero ¿cómo podemos creer eso? Yo estoy seguro que hay mucha gente aquí que no lo cree. Because even the world is hard to explain to people. Porque en el mundo igual es difícil explicárselo. It's something that sometimes depass our intelligence. Y porque es algo que eso rebasa nuestra inteligencia. Anyways, that's why God is God. Por eso es que Dios es Dios. But I will try to explain that. Pero intentaré explicar eso. In 1:1, En Juan 1:1 can you read? dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Can you put the second one at the same time, please? Y el
En Juan 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. So read it one more time. En Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. En Juan 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Okay. So at the beginning was the Word. Así que en el principio era el verbo, So the Word was God. y el verbo era Dios, So the Word was with God. y el verbo era con Dios. And they say the Word became flesh. Y dice que el verbo se fue hecho carne. So if the Word was God Así que si el verbo era Dios and the Word became flesh, y el verbo se hizo carne, so there's no way that the flesh will have sin. así que no hay manera que la carne tuviera pecado. Am I make myself understandable? ¿Sí entienden? So that's why Jesus had no sin. Así es como Jesús no tiene pecado. He's different from you and me. Es diferente de nosotros. The Bible says he's the begotten son. En la Biblia dice que es el Hijo engendrado. So that means he's unique. Eso quiere decir que es único. There's no one like him. No hay nadie como Él. He's the only one. Él es el único. By the way, that's why we don't have a lot of Messiah. Y al escuchar eso sabemos que Él es el único Mesías. That's why we don't have 1, 2, 3 Messiah. Así que no tenemos 1, 2 o 3 Because Mesías. he's unique. Porque Él es único. There won't be another one. No va a haber otro. He's the one who will come back. Él es el único y va a regresar. So we have the perfect man Así who que came on tenemos earth to save us. el hombre perfecto que vino al mundo y nos salvó. So so now we agree that the Word became flesh, and that's why there's no sin between both of them. Así que entendemos que la palabra se hizo carne, el verbo se hizo carne y no tiene pecado. So Jesus Christ is 100% man and 100% human. Así que God. Jesucristo es 100% hombre y 100% Dios. So we say earlier that he's the Son of God and Son of Man. Así que decimos que es So hijo del hombre y hijo de Dios. let me explain a bit what I mean son. Déjenme explicarles a qué me refiero con hijo. When we say son in general is like where we come from. Cuando decimos hijo es algo para identificar de dónde venimos. Where we come from. ¿De dónde venimos? Like if I say that he's the son of Pastor Aranda, that means he comes from Pastor Aranda. Si yo digo que él es el hijo de Luis Aranda, Pastor Aranda, él es hijo, viene de Pastor Aranda. But in the case of Jesus, it's not the same thing. Pero en el caso de Jesús no es igual. When we talk about son of God and son of human being, Cuando hablamos del hijo de Dios y hijo de humano, it's because they share something together. es porque comparten algo juntos. So if you say that Jesus is son of God, Así que si decimos que Jesús es hijo de Dios, every single thing that God had, Jesus had it. cada una de las cosas que Dios tiene, Jesús tiene. And when we say that he is son of human, Cuando decimos que Él es hijo de humano, I mean everything that men have, he have it except sin. todo lo que tiene el hombre, Jesús también lo tiene, Except sin. excepto pecado. Because I already explained why he didn't have pecado. Ya porque ya les expliqué por qué no tiene pecado. So if God is omnipresent, Así que si Dios es omnipresente, Jesus is omnipresent. Jesús es omnipresente. See, God is omnipotent. Si Dios es omnipotente, Jesus is omnipotent. Jesús es omnipotente. If God is omniscient, Si Dios es omnisciente, Jesus is omniscient. también Jesús es omnipotente. If God is love, Si Dios es amor, Jesus is love. Jesús es amor.
So anything Así que todo that God is, Jesus is. lo que Dios es, Jesús es. Plus, Más, He is also eternal. That we need to be serious about that. también debemos de saber que Él es eterno y tenemos que ser serios a eso. Because if He is God, Porque si Él es Dios, that means there's no time He has never existed. He has always existed. eso significa que no ha habido tiempo en el que Él no ha existido, siempre ha existido. So He's also eternal. Así que también es eterno. So if He's the son of human, Y si Él es el hijo de humanos, that means He gets tired. eso significa que también se cansa, He eats. también come, He walks. también camina, He gets tempted by the devil. también lo tenta el diablo. So He's like you and me. Así que es como un ser humano. So you understand now how God is Son of Man and Son of God. Así que ahora entendemos cómo Jesús es hijo de hombre y hijo de Dios. Also, when we talk about son, También cuando hablamos de hijo, is also first of all sharing of nature. también tenemos The one I just explained is because they share the same nature. lo primero que quiero explicar es que comparten la misma naturaleza. Now, he also share a function. También comparten una función. So that means he do exactly what God asked him to do. Eso significa que hace lo que exactamente Dios le dice. And he do exactly what we as human beings we need. Y Él hace exactamente lo que nosotros como seres humanos hacemos. So he does what God wants, Así que hace lo que Dios quiere and that's what human beings need. y hace lo que los seres humanos necesitamos. So that's Jesus. Así que Él es Jesús. You remember that he also have a function of ministry. También tiene una función de ministerio. Do you remember the Bible? I don't remember when Paul said to Timothy that he's his son. No sé si recuerdan la parte de la Biblia donde José le dice a... No, Paul was Paul. Apostle Paul. No, pero cuando Pablo le dice a Timoteo que él es su hijo, Timothy, Apostle Paul never have a biological son. el apóstol Pablo le dijo a... Apostle Paul never have a biological son. He never have a biological son. Él no se refería a un hijo biológico, It's because of his function. es por la función. Because he's planning to transfer his function to Esa transferencia de función hacia Timothy. Timoteo. So God have a function of ministry for Jesus Christ. Así que Dios tiene una función de ministerio para Jesús. So now we know who is Jesus Christ. Así que ahora sabemos quién es Jesús. So he came Él vino to die for our sin, a morir por mis pecados, to take the authority back from Satan, para quitarle la autoridad a Satanás. and he have the authority right now. Y Él es el que tiene la autoridad ahora. So that was his job. Y ese era su trabajo. That was not the only job, but that was the most important job that he had to do. Ese no fue su único trabajo, pero fue lo más importante que Él vino a hacer. Can you go to the next? En 1 de Juan 3:9 dice: los que han nacido en la familia de Dios no se caracterizan por practicar el pecado, porque la vida de Dios está en ellos. Así que no pueden seguir pecando, porque son hijos de Dios. So, Jesus, Son of God, don't have a sin. Así que Jesús, el Hijo de Dios, no tiene pecado. So we, as Son of God, too, we're not supposed to sin. Así que nosotros, como hijos de Dios, no debemos pecar. If you continue to sin every day, Y si continúan pecando todos los that días, means you're not Son of God yet. no significa que ustedes todavía no son hijos de Dios. So you cannot sin. Así que debemos de tener el Because pecado, the sin will separate you from God. porque el pecado nos separa de Dios. If you sin, there will be a big wall between you and God. Y si pecamos, se va a hacer una pared enorme en medio de ustedes y Dios.
Okay. Now this perfect man, Ahora este hombre perfecto he died. murió. He died because he was obedient to God Murió porque fue obediente a Dios for our benefit. para nuestro beneficio. God, he died, he was humiliated. Dios, Jesus was Jesús humiliated. fue humillado He died at the cross y murió en la cruz for our benefit. por nuestro beneficio. So let's read. Así que vamos a leer ahora Filipenses 2, del 8 al 10. Dice, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo. So he died, he was obedient to God. Así que murió al ser obediente a Dios. So because he died, he was obedient to God, God has to respond to that. Así que al morir y ser obediente a Dios, Dios tiene que responder a eso. It's like us, when our kids are obedient to us, we nice to them. Es como nosotros, cuando nuestros hijos nos obedecen, nosotros somos buenos con ellos. So because of the obedience and the humility of God, look what happened to him. Ahora vemos por la obediencia y la humildad de Dios, de Jesús, vemos lo que le pasó a él. El 9 dice, por lo tanto, Dios lo elevó al lugar máximo de honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres. So because I'm not saying that's the word. Because he was obedient, because he humiliated himself, his name now is above all name, and God put him at the place of honor. Yo no digo eso, eso lo dice la palabra, que por ser obediente y humilde, Dios lo puso por encima de todos los nombres. So his name today is above all name. Así que su nombre al día de hoy está por encima de todos los nombres. So obedience and humility pay. Así que la obediencia y la humildad pagan. So are you obedient? Ahora, ¿ustedes son obedientes? Are you humiliate yourself? ¿Son obedientes ustedes? Are you obedient to your boss? ¿Ustedes son obedientes a sus jefes? Are you obedient to the pastor? ¿Son obedientes al pastor? So I don't know, Yo no sé. but the words tell us that when you are obedient, you get promotion. La palabra nos dice que cuando nosotros somos obedientes nos promueve. So it's very important. These are two things very important for us human beings. Y son dos cosas muy importantes para nosotros como seres humanos. Obedient and humiliate yourself. Obediencia y humildad. It costs nothing to be obedient. No cuesta nada ser obedientes. Just do whatever they ask you to do. Solamente hagan lo que nos piden. The only thing that I don't do is if it's contrary to the word of God. Lo único que no deberían de hacer es si está en contrario a lo que dice la palabra de Dios. So we need to be obedient because, like the pastor, God put him here for a reason. I don't know why, but God decided that he will be my pastor. Dios me puso aquí por una razón. Yo no sé por qué. Que Él sabe por qué dijo que yo tendría que estar aquí bajo el pastor. So I have to be obedient to him. Así que yo tengo que ser obediente. And I used to work with my brother. Yo solía trabajar con mi hermano. He was young. He was younger than me. Él era más joven. He was my boss. Él era mi jefe. I had to be obedient to him. Yo tenía que obedecerlo. Whatever he asked me to do, I do it without any concern. Lo que él me pedía que hiciera, yo lo hacía sin tener contradicción. So we need to be obedient. Así que tenemos que ser obedientes. So children, Así que niños, you have to obey to your parents. tienen que obedecer a sus papás. Whatever papa or mom say, just listen to them. Lo que sea que papá y mamá digan, solo escuchen. They know better than you. They know better than you. Ellos saben más que tú. So you think you know everything? Así que si crees que sabes todo, You don't know nothing. no sabes nada. They've been around way before you. Ellos ya pasaron por eso hace mucho. I used to tell that you might be probably more intelligent, Probablemente, yo les digo, probablemente naciste un poquito más inteligente, but you don't know what they know. You don't know what they know. pero tú no sabes lo que yo sé.
be around for a long time, they can guide you. Ellos ya han vivido y ellos te pueden guiar. So you need to be obedient to your parent kids. Así que tienes que ser obediente, niños. It doesn't matter how old you are. No tiene nada que ver con qué edad tienes. If I tell you no, it's no. If I tell you yes, it's yes. Si te dicen que no, es no. Y si te dicen que sí, es sí. Okay? ¿Ok? Okay. So the promotion is not finished. Así que la promoción no termina. Read the rest. En el número 10 dice, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Listen to that one. Escuchen eso. So, everybody, Todos, not only here, no solo aquí, not only upstairs, no allá arriba and downstairs too. y abajo tampoco. There's nowhere left out. A nadie dejó afuera. That's amazing. Eso es increíble. See what obedience and humility can bring to somebody. Ve lo que la obediencia y la humildad puede traer a alguien. They say nobody is above him. Dice que nadie está encima de él. All knees shall bow. Toda rodilla se doblará. Wow. Wow. That's when I read something like that, I say, man. Cuando yo leo algo así, digo, hombre, Man. Wow. Okay. Let's continue. sigamos. Can you read En Hebreos 1, del 2 al 6 dice, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. A este lo designó heredero de todo y por medio de él hizo el universo. Wow. The promotion still continuing. La promoción aún sigue. So the universe is for him now. Así que el universo también es para él. Right now he owns everything. Ahora es dueño de todo. And he's the heredity of everything. Y eso significa todo. Okay, continue. El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es. So wait. So God made him now as his image. So God is confirming us that when somebody is at your image, that means you are the same person as the other person. So that means God is confirming to us now that he's God. Ahora, Dios lo hizo a su semejanza. So when you are the image of somebody, Cuando eres la imagen de alguien más, so you are that person. ya eres esa persona. So God is confirming us. Así que Dios está confirmando que Él ya es Dios. Okay, continue. No, the reading. Y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa, después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. Wow, gloria a Dios. Hallelujah. Hallelujah. So you see where obedience and humility is taking Jesus to? ¿Ven lo que la humildad y la obediencia está llevando? ¿A dónde está llevando a Jesús? Sitting down on the right side of, Sentarse al lado derecho de Dios. and that's a unique place. Nobody else can sit over there. Y ese es un lugar único, nadie más se puede llegar a sentar ahí. And it's for him forever. Y es para Él para siempre. Continue. En el 4 dice, así llegó a ser superior a los ángeles, en la misma medida en que el hombre que ha heredado supera en excelencia al de ellos. Wow. So when Jesus was on earth, Así que cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, the Bible said that he was a little bit less than an angel. la Biblia nos dice que Él era un poco menos que un ángel. Now, because of his humility, Ahora por su humildad, he's now ahora está por arriba, superior a los ángeles. wow. So there's nobody like him. Así que no hay nadie como Él. He's the God that we have to worship. Él es el Dios que yo tengo que alabar. He's God. Él es Dios. So you're not happy to belong to God, to him. ¿Están felices al ser parte de Dios? He's our God.
¿Seguimos? Can you, that's this, Sí. No, ya es doble. where's the message from? Yes. Sí, estaba doble. Ah, estaba doble. Sí. No. Dame. Verso 4 faltaba. Sí, that's doble. Okay, Eso so sí, eso sí. let's go to the ¿A next la one. próxima? Okay, and the promotion continue. La promoción continúa. Okay. Read that. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Tú eres mi hijo, hoy mismo te he engendrado. Y en otro pasaje, yo seré su padre y él será mi hijo. I really love that part. I really love that part. Amo esta parte, Because when you read the Bible, porque cuando leo la Biblia, Jesus have always referred God as his father. Jesús siempre se ha referido a Dios como su padre. But when he was at the cross carrying our sin, Pero cuando Él estuvo en la cruz cargando nuestro pecado, he didn't say father anymore. no dijo Padre ya. He said, oh my God, why you forsake me? Dijo, oh Dios mío, ¿por qué te has olvidado de mí? Okay, so that means that when you say God, you refer to his power. Eso significa que cuando dice Dios, se refiere a su poder. When you refer to Father, Cuando se refiere a Padre, you refer to the love that you have between each other. Él se refiere al amor que se tiene entre ellos mismos. So when he carried your sin, my sin, Así cuando él cargó nuestros pecados, there were no more intimacy between both of them. ya no había intimidad entre los dos. Because he carried our sin. Porque ahora ya tenía pecado. He's no more father. Ya no es su hijo. He became the God creator of the theater of the universe. Ahora se convirtió en su Dios. So what God wants for us is to have intimacy with him. Así que lo que Dios quiere es que tengamos intimidad con Él. When we have intimacy with him, we love him. Que tengamos intimidad con Él y lo amemos. And so we can call him Father. Para que le podamos llamar Aren't you papá. happy when your son call you Papa? Aren't you happy when your son call you Papa? ¿Ustedes están felices cuando sus hijos les llaman papá? Oh, here he didn't say Papa no more. Aquí ya no dijo papá. He called him by his title. Ahora le llamó por su título. His title is God. Su título es Dios. So because of the sin, Por todo el pecado. so because of sin, we have no intimacy with God. Y por el pecado nosotros no tenemos intimidad con Dios. So it's important that I always say that it's important that we get far, very far from sin. Así es que es muy importante que nosotros nos alejemos lo más posible del pecado So we can have a father. para poder llamarle But Padre. the father can do everything to us. Porque un Padre puede hacer todo por nosotros. Amen? Amén. Amén. Good. Además, al introducir a su primogénito en el mundo, Dios dice que lo adoren todos los ángeles de Dios. So now again, he said all the angels have to bow to him. Ahora dice que todos los ángeles tienen que arrodillarse a Él. Because earlier, when he was on earth, he was a little bit less than angel. Porque cuando Él estuvo aquí en el mundo, Él fue un poquito menos que los So ángeles. all this for obedience and humility. Ahora todo esto es por obediencia y humildad. So please, hermano, Así que por favor, hermanos, obedience and humility should be your daily bread. obediencia y humildad tienen que ser su pan de cada día. Don't stay away of that. No se alejen de Make eso, por favor. sure you read in everything you do and obedient to everything. Asegúrense de estudiar, de leer todo. Because it doesn't matter who is your boss. It doesn't matter who is that person. Porque no significa quién es tu jefe y quién es esa persona. God wants us to obey. Dios quiere que obedezcan. It's like every time people talk about Trump, he's this, he's that, Cada vez que hablamos de que Trump es esto, es lo otro, he's bad, he did this,
él hizo esto, es ignorante. God put him here for a reason. Pero Dios lo puso ahí por una razón. Hey, does God put me here for a reason? Dios me puso aquí por Oh, una razón. God put Pastor Aranda here for a reason. God put him here for a reason. Él puso al pastor Aranda aquí So por una razón, él puso a él there's por una nothing razón. that happens without God. Así que no hay nada en contra de Dios. So even if the guy, if he's crazy, Así que hay que maybe if Trump is crazy, and your boss is crazy, aunque Donald Trump sea crazy, sea loco, o su jefe sea loco, please obey por favor him. obedece. Obey him. Obediencia, por Because favor. he carried the authority of God. Because I'm sure that he's not there by himself. He's there because God wants him to be there. Él trae la autoridad de Dios porque por algo lo puso ahí Dios. Amen. Amén. The next one. Okay. What we need to know that most of Christians don't know Tenemos que entender que muchos cristianos no saben. is important to know that after Jesus carried the sin, Y es importante saber que después de que Jesús llevó nuestros pecados, he went to hell. Él fue al infierno. Do you knew that? Because Ya sabía. some people don't mention that. ¿Ya sabían eso? Mucha gente no lo sabe. He went to hell Él fue al infierno and he was there. y Él estuvo ahí. And I read in verse 2, verse that I found out, Hay dos versos que encontré and that the most of theologians y muchos teólogos inteligentes think that is what happened when he was in hell. Think that what happened when he was. piensan lo que pasó cuando Jesús estuvo en el infierno. So can you put the two verses, this one and the other one together, please? ¿Puedes poner la próxima también? Okay. Can you read the first one, please? Okay. Primero, Colosenses 2:15. Desarmó a los poderes y a las potestades. So he removed the power. So Él les quitó el poder. and Y por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. so that means when he was over there, he ridiculized them Así que cuando Él estuvo ahí, Él los ridiculizó. and he removed the power. Y Él les quitó el poder. And the second one, look at 11:22 say. El segundo dice Lucas 11:21 al 22. Cuando un hombre fuerte como Satanás está armado y protege su palacio, sus posesiones están aseguradas. Hasta que alguien aún más fuerte lo ataca y lo vence, le quita sus armas y se llevan sus pertenencias. Hallelujah. Amén. So Satan have no more poder. Así que Satanás ya no tiene poder. He made fun of him. Él se lo ridiculizó. He removed his armor. Le quitó su armadura. So you know that when somebody have no more armor, he cannot fight anymore. Sabemos que cuando alguien ya no tiene armadura, ya no puede pelear. That's why Satan don't fight anymore. Así que Satanás ya no pudo pelear. All he can do is deceive you, deceive him, deceive everybody. Lo único que él puede hacer es mentirnos a nosotros. He only lied to us. Nomás solo nos miente. That's the only thing he can do. He have no Lo armor. puede hacer. He cannot go to war. Él no puede ir a la He guerra. cannot fight. Él no puede pelear. It's not possible. No es posible. But he can lie to you. Pero te puede mentir. He can lie to you. Te puede mentir. That's why by being obedient, Por eso, al ser obediente, by being obedient, al ser humilde, the Holy Spirit will tell you all the time when he lied to you. el Espíritu Santo te dirá todas las veces que Él te miente. So don't let yourself deceive. Así que no se dejen ustedes ser mentidos. Satan have no more armor. Satanás ya no tiene armadura. It's like Jesus went over there Es como si Jesús fue, and Lucifer tell him, bow down. Lucifer le dijo, arrodíllate. He said, no, I won't bow down to you. Jesús le dijo, no, yo no me He sent arrodillaré. out his demon Y él le envió a sus demonios. and he shut them off from Y himself Jesús solo se los quitó de encima. and removed the armor Y le quitó la armadura. and make a public
shame of him. y hizo una imagen pública de él. Wow. One person, Una persona, Jesus Christ. Jesucristo. He's our Savior. Él es nuestro- Hallelujah. And you know, and at that moment, En ese momento, one prophecy of God had been accomplished. una profecía de Dios se cumplió. This was in Genesis 3:15. Esto estuvo en Génesis 3:15. Y pondré hostilidad entre tú y la mujer, y entre tu descendencia y la descendencia de ella. Su descendiente te golpeará la cabeza, y tú le golpearás el talón. Hallelujah. So here, God has said in Genesis at the beginning of the world, Aquí Dios, en el principio de la Escritura, have said that somebody from a human being dice que un ser humano will crush the head le destruirá la cabeza, and that will happen. y eso pasará. When they say that golpea el talón here, golpea el talón, Cuando dice que golpea el talón, it just means that it will make him suffer. solamente significa que lo hará sufrir. He can make us suffer or he cannot kill us. Él nos puede hacer sufrir, pero no nos puede matar. That was a prophecy from God. Esa es una profecía So de Dios. anything God say will happen. Así que todo lo que Dios diga se cumplirá. So by dying also, Así que al morir, he paid a price of our sin. Él pagó el precio por nuestros pecados. And I think most of Christians don't understand that either. Yo creo que muchos cristianos no entienden eso. Because he paid the price of the sin that we had, Porque Él pagó el precio del pecado que nosotros teníamos, that we have today, que tenemos hoy and we have tomorrow. y que vamos a tener mañana. You just have to repent yourself. Solamente no tenemos que arrepentirnos. Let's put it like this. Vamos a ponerlo de esta manera. Let's say that you went to how many people have been to drive-thru? ¿Cuánta gente ha ido a algún drive-thru, a un restaurante? Okay. You go to the window number 1. Cuando van a la primera ventanilla, You place your order, right? ustedes ordenan, ¿verdad? Without knowing who is there, Sin saber quién está ahí. right? And you say, I want the McDonald's, for example. Vamos a poner un ejemplo McDonald's. So you place your order without knowing who is there, and you say, I want a McDonald's number, which one you like, 2 or 3? ¿Cuál les gusta? ¿La número 1 o la número 2? I like number 5. Vamos a escoger la número 5. Okay, so you place your order. Así que pedimos nuestra orden. So we go to from the window, from that window when we talk to somebody we don't know, Desde la ventanilla donde hablamos con alguien que no conocemos, we go to window number 2, vamos a la ventanilla número 2. we pay. Escogemos. No, perdón. Pagamos. See or no? ¿Sí o no? And after window number 2, we go to number 3, Y después de la segunda ventanilla vamos a la tercera and we get our food. y nos da nuestra comida. ¿Cierto? Okay. So when you are, the only reason that you were able to pay La única razón que Yeah. pudiste pagar is because you place your order. es porque pusiste tu orden. Okay. The only reason why you're sure that you will get your order Y la única razón por la que te asegura que tú vas a obtener tu orden is because you pay. es porque pagaste. See or no? But in the kingdom of God, it's not like that. Pero en el reino de Dios no es así. You place your order number 1. En la primera parte tú pones tu orden. You say, God, I want to work. Señor, yo quiero, dice Señor, yo quiero trabajo. God, I want you to strengthen my son. Dios, yo quiero que endereces a mi hijo. God, I want a house. Dios, yo quiero una casa. God, give me a wife. Dios, dame una esposa. God, give me a husband. Dios, dame un esposo. God, give me some money. Dios, dame dinero. Here you go to window number 2, Y vamos a la ventanilla número 2. and the guy told you, Y el muchacho te dice, it's paid for. ya está pagado. And you go to door number 3, Y vas a la ventanilla número 3. and the Holy Spirit just give you your house, Y el Espíritu Santo te da tu casa. to give you your husband, Te da tu to esposo. give you whatever you want. Te da todo lo que
problem Pero el problema is we need to have faith. es que nosotros tenemos que tener We fe. need to have faith. Tenemos que tener fe. Because if you were at window number 2 Porque si en la ventanilla número 2, and the guy told you that it's paid for si el hombre te dice ya está pagado and you don't believe him y no le crees and you just drive up, y solamente sigues manejando, you won't have anything. The Holy Spirit won't give you anything. en la ventanilla 3 no te va a estar esperando nada. Now, if you drive up, if you don't believe on number 2 that everything you asked on number 1 was paid for, Si no crees que en la ventanilla 2 todo lo que pediste en la ventanilla 1 ya estaba pagado and you just leave, y solo te vas, the Holy Spirit have nothing to give you el Espíritu Santo no tiene nada para ti. because you have faith. Porque tienes fe, So you stop on number 3 te detienes en la número 3 and the Holy Spirit just gives you. It's give you. y el Give your house, Espíritu Santo give your house, empieza give you a your husband, tu trabajo, give you everything you want. Just give a you, tu just casa. man. So that's how happy in the kingdom of God. Y así es como pasa en el reino de Dios. So we need to have faith. Así que tenemos que tener fe. Without faith, nothing is possible. Sin la fe nada es posible. Let's go to the last. Can you read? En Mateo 18 y 19 dice, Jesús se acercó y dijo a sus discípulos, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Hallelujah. So after 3 days, when Jesus come back on earth, Después de 3 días, cuando Jesús volvió, he gave the authority. He told his their disciple Él le dijo a los discípulos that he have all the authority, que tienen toda la autoridad. and we can also use the authority. Y nosotros también podemos usar esa autoridad. So that's where comes from the authority of Jesus Christ. Y eso es lo que viene de la autoridad de Jesús. But before you have that authority, Pero antes de tener esa autoridad, you have to accept Jesus Christ as your Savior. tenemos que aceptar a Jesús, a Jesucristo como nuestro Salvador. You need to accept Him. That you need to accept that He was born of a virgin. Necesitamos aceptar que Él nació de una virgen, That He died, and He died on the cross. que Él murió en una cruz. By dying, He took all our sins. Y así se llevó todos nuestros pecados. He saved us, Él nos salvó and He came back after 3 y days. Él resucitó después de 3 días. And after that, He went back to sit down at the right place of. Después de eso, Él se fue a sentar But meanwhile, pero por lo pronto, before He left, He gave us the authority. pero antes de irse nos dio la autoridad. So He gave us the authority to do 2 things. Y nos dio la autoridad para hacer 2 cosas. The first one La primera is we can go everywhere and talk about Him and get the Word of God. que podemos ir a todas partes y hablar de Él y dar la palabra de Dios Whatever we want. a donde sea que queramos. So that was one of Jesus' job when He came on earth. Eso era uno de nuestros trabajos con Jesús. So like Pastor wanted us to do to be a disciple. Y la segunda es, No, like Pastor wanted us to be a disciple of así como el God. pastor quiere que nosotros seamos discípulos, That's why we try to learn how to evangelize now. por eso quiere que aprendamos a evangelizar. I see that a lot of people don't come Y veo que mucha gente no viene on Thursday, los on Wednesday. miércoles. How many people were here last Wednesday? ¿Cuánta gente de aquí estuvo el miércoles pasado? Levante su mano. We had a practice that was wonderful. Tuvimos una práctica que fue sorprendente. We have Conchi trying to evangelize Don Maria, that was Sarai. Tuvimos a Conchis que intentó evangelizar evangelizó a So she did everything perfect. y hizo todo perfecto. We all learned from her. Todos aprendimos de ella. So I don't know why you don't come. Así que yo no entiendo por qué no vienen. That's
That's also being obedient to the pastor. Eso también es ser obediente al pastor. It's part of the obedience Es parte de la obediencia. because he prepared everything for us. Porque Él preparó todo para He took nosotros. time to learn. He took time to put all the documents together. Él tomó su tiempo para aprender y poner todos los documentos juntos. You know, ask for anything. Nobody paid for that here. Y nadie pagó por eso. Nadie Somebody pagó paid. por Somebody paid for that here. ¿Alguien pagó por eso aquí? So why don't you come and learn? ¿Por qué no vienen y aprenden? So you can be the disciple of God. Para que puedan ser discípulos de Dios. So the authority have been given to us. Así que la autoridad se nos dio. So the first one, we can go anywhere we want and give the word. La primera es, podemos ir a cualquier lugar y dar orden. And the second one, La segunda, read out. Marcos 16:17, estas señales milagrosas acompañan a los que creen. Expulsarán demonios en mi nombre y hablarán nuevos idiomas. Hallelujah. We're talking about Leemos, demons. por favor. We're talking about demons. That's demon. Hablando de demonios. Okay. So two, he gave us one. He gave us two. Dos, He gave to sacar demon. para nos dio la autoridad para expulsar demonios. So two things that the authority that we give us is one to go give the word everywhere we want. Así que las autoridades que nos dio, uno, poder evangelizar, And two, we can. y dos, expulsar demonios. So the authority of Jesus Christ Así que la autoridad de Jesucristo is not in the spelling of his name. así que no está en el deletreo de su nombre, No, it's not the sounding of his name. no es el sonido de su nombre, It's in his name because he's God. está en su nombre porque es Dios. So that's where we have his authority from. Y de ahí es donde tenemos la autoridad He nosotros. gives it to us. Él nos dio, He gives it to us to use it the way we want. Él nos dio la autoridad para poder usarla. Let's see what happened next. Vamos a Hechos 3, del 5 al 8. Can you read it? El hombre lisiado los miró ansiosamente esperando recibir un poco de dinero. Pero Pedro le dijo, yo no tengo plata ni oro para ti, pero te daré lo que tengo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y camina. Continue. I want you to. Entonces Pedro tomó al hombre lisiado de la mano derecha y lo ayudó a levantarse. Y mientras lo hacía, al instante los pies y los tobillos del hombre fueron sanados y fortalecidos. Se levantó de un salto, se puso de pie y comenzó a caminar. Luego entró en el templo con ellos caminando, saltando y alabando a Dios. This scene happened few moments after Jesus died. Esto pasó solamente unos días después de que Jesús había muerto. It's a church where Jesus had been, Fue en una iglesia donde Jesús había ido. and over there he had done miracle. Y ahí había hecho milagros. But this guy was not cured. Pero este hombre no fue sanado. So some theologians say that because he didn't believe. Algunos teólogos dicen que porque probablemente él no creía. But few days after, Pero unos días después, Peter was passing, Pedro iba pasando and he went to him y fue a él and tell him that I don't have what you're asking, y le dijo, yo no tengo lo que tú estás pidiendo, but I have something else. pero tengo algo más. He thought he can have gold or silver, Él pensó que tendría oro o plata, but Peter told him, I don't have that, pero Pedro le dijo que él no tenía eso, but I will give you what I have. pero te daré lo que yo tengo. So Pedro gave him his hand Y Pedro le dio la mano and said, get up in the name of Jesus Christ. y le dijo, en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate. And the guy get up Y el hombre se paró and start walking. y empezó a caminar. There's two things that we need to see in that verse. Hay dos cosas que nosotros tenemos que ver en este pasaje. Uno, Peter didn't pray. Una,
Pedro no oró, No, he didn't pray. él no oró. He didn't start a long prayer. Él no se sentó a orar por él. He just used the name of Jesus Christ. Solo usó el nombre de Jesús de Nazaret. So did you see the power in the name? Si logran ver el poder en el nombre, He didn't pray. él no oró. We always pray, 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 pray. Nosotros siempre estamos orando, orando, orando. But the guy just said in the name of Jesus Christ, let him get up. Pero él solamente dijo en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate. There's another thing that happened. Y hay otra cosa que sucede. When he told him to get up Cuando él le dijo, levántate, and gave him his hand, le dio su mano, the guy responded el hombre respondió by giving his hand too. al darles también su mano. So by giving his hand, he showed faith. Al darle su mano, él mostró fe. If he hadn't given his hand, Si él no hubiera dado su mano, he won't get up no se hubiera parado, because he didn't believe in him. porque no le creyó. So the name of Jesus Christ Así que el nombre de Jesús go with faith. va en par con la fe. So if you want to use that name, Así que si queremos usar ese nombre, we need to use it with faith. lo tendremos que usar con fe. With faith. Con fe. Faith. Fe. Means faith can move mountains. Porque la fe mueve montañas. You cannot just use the name like that. No solamente tenemos que usar el You need nombre to así. believe in it from your spirit, from your being. Tenemos que creer en Él desde nuestro espíritu, nuestro ser. And the story doesn't finish there. Y ahí no termina. When the authority asked him, they put him in jail. Cuando la autoridad le pregunta, They put Peter in jail. ponen a Pedro en la cárcel And they asked him with what authority he did that. y le preguntan con qué autoridad hizo eso. He said, I did it in the authority of the name of Jesus Christ, of the one you crucified. Él contestó que lo hizo en autoridad bajo de Jesús de Nazaret al que ellos crucificaron. So Así, Jesus Christ Jesús, is Jesucristo, the author and the finisher of our faith. Él es el autor y The author and the finisher of our faith. consumidor de nuestra fe. No, the author, the perfection. Eh? Okay, we got the verse. Okay, he's the author and the finisher of our faith. So, can you say it in Spanish? Because it's very important. Él es el autor y consumador de la fe. De la fe. So, we need to get that in our head. Así que tenemos que meternos eso en nuestra cabeza. With the authority of the name of Jesus, Con la autoridad del nombre de Jesús, we can live like in heaven on earth. podemos vivir como en el cielo aquí en la tierra. Because that was the plan Porque ese es el plan of God when He first created earth. de Dios cuando Él primero creó al mundo. He wanted us to live as they live over there. Él quería que nosotros viviéramos así como ellos viven. He didn't want you guys to suffer. Él no quería que He sufriéramos. didn't want to be crying. Él no quería que Our nosotros God lloráramos. is a good God. Nuestro Dios es un buen Our Dios. God is an awesome God. Nuestro Dios es perfecto. So, despite the fact that Adam and Eve sinned, A pesar de los pecados de Adán y Eva, He sent His own Son Él le envió a su único hijo to die for our sin. para que Él muriera por nuestros And He said, pecados. from now on, you use that name to live a life that I'm living on heaven. Y ahora, dijo, de ahora en adelante usen ese nombre para vivir una vida como en el cielo aquí en la tierra. So my question for you is, when's the last time you used that name? Y mi pregunta para ustedes es, ¿cuándo fue la última vez que usaron ese nombre con fe? Because we can use that name with faith for anything we want. Porque podemos usar ese nombre con fe para lo que nosotros queramos. Your son come from school and don't behave. Tell him that you will change the name of Jesus of Nazareth. Si su hijo regresa de la escuela que se portó mal, usted dígale que eso va a cambiar en el nombre de Jesús de Nazaret. You have headache. The headache go away in the name of Jesus of Nazareth. Si les duele la cabeza, solamente declaren en el nombre de Jesús de Nazaret. You don't have a job. See, God give me a job in the name of your son Jesus of Nazareth. Si no tienen trabajo, pidan un trabajo en el nombre de Jesús de Nazaret. You can do anything you want in the name of Jesus of Nazareth. Pueden hacer lo que ustedes quieran en el nombre de Jesús de Nazaret. So we're gonna get up and use that name. Así que nos pararemos y usaremos ese nombre. So please get up. Por favor, de pie.
opens his mouth, each of you Cada guys uno de nosotros open his mouth abra sus bocas and ask whatever he wants in the name of y Jesus of pidan lo Nazareth. que ustedes quieran en el nombre de Jesús de It's the Nazaret. time, is the day today. It's the time and the day today Hoy es el día y la hora that we need to ask whatever we need in the name of Jesus of Nazareth. que necesitamos pedir lo que necesitemos en el nombre de Jesús de Nazaret. So open your mouth and say it loudly. Así que por favor abran sus bocas y díganlo fuerte. So let's go. Ahora, por favor. Oh, Father God, in the name of Jesus of Nazareth, we pray that you give us whatever we need for our life. Just go, talk, say whatever you want. Go, habla, abre tu boca y dile a Dios, just lo que quiere, en el nombre de Jesús of Nazaret. Oh, Father, we thank you, Father. Thank you, gracias, Señor, gracias. Gracias. En nombre de Jesús of Nazaret. En nombre de Jesús of Nazaret. En nombre de Jesús of Nazaret. Oh, Jesus Christ of Nazareth. Oh, Jesus Christ of Nazareth. Jesus Christ of Nazareth. You are the only name. You are the only name. In the name. Go ahead. In the name of Jesus of Nazareth.